Sí. Tengo un tema cuando planteo el centro instantáneo de rotación, si luego de eso tengo que plantear otro sistema de referencia en ese centro. No sé si es así o si es el espacio para preguntar tampoco. Claro, ahora vamos a arrancar con la teoría, digamos, Bueno, dando consultas ahora, preferiría que lo planteamos después de la clase o en la práctica, ¿sí? bueno, bárbaro. No se nos descompagina, ¿sí? Como me Ok, conecté gracias. 5 minutos antes porque ya habían dejado de usar el Zoom, charlamos algunas cosas, pero prefiero verlo después para no descoordinar, ¿sí? Bueno, bárbaro. Estás a mí o a cualquiera, ¿sí? Ok, gracias. Bueno, yo para no, por el tema este del ancho de banda, saco mi video y arrancamos la clase de hoy. Mientras prepara esto, le voy diciendo, la clase de hoy está dedicada a dinámica de la partícula, ¿sí? Vamos a dedicar dinámica a la partícula a las 2 clases de teoría de hoy y del jueves, y con eso, en principio, damos todos los conceptos, ¿sí? Y nuevamente estamos con la idea de que con dinámica de la partícula estamos haciendo una suerte de repaso, ¿sí? De conceptos que ya se manejan, ¿sí? Vamos a entrar con cosas así nuevas, completamente con conceptos que no han visto antes, a partir del próximo martes, cuando empecemos con un movimiento relativo. Bueno, esperen que no me quiero olvidar de poner a grabar. Recording in progress. Y ahora sí. Bueno, entonces, como le decía, dinámicas de la partícula. ¿Qué vimos en cinemática de la partícula del capítulo anterior, la bolilla anterior? Bueno, las herramientas para describir la trayectoria de una partícula, es decir, su vector posición, la velocidad y la aceleración asociada, pero era una descripción puramente geométrica. En ningún momento nos preocupamos por encontrar las causas, digamos, que hacían que la partícula o un punto, ¿sí?, asociado a un sólido que rotaba, en el caso de la cinemática plana que presentó Aníbal, como decía, en ningún momento preocuparnos cuál era la causa, ¿sí?, que generaba ese movimiento. Bueno, de eso trata la dinámica, ¿sí? Introduce los conceptos de fuerzas, principalmente, ¿sí?, y las vincula con el movimiento y saca las leyes del movimiento. Entonces, estas son las leyes de Newton, ya por ustedes conocidas. Para darle marco a las leyes de Newton tenemos que plantear digamos, unas hipótesis que tenemos de partida, que son triviales, ¿sí?, que no van a cambiar y funcionan así sin ningún problema respecto al espacio, ¿no? Que el espacio es infinito, es decir, no tiene límites, es homogéneo, es decir, que en cualquier punto tiene las mismas propiedades, es isótropo, quiere decir que no hay ninguna dirección preferencial con propiedades especiales o distintas, y es absoluto porque no cambia en el tiempo. El tiempo, entonces, no cambia. Vamos a ver en el bonus track de la materia sobre el fin del curso que cuando trabajamos con teoría de la relatividad, encontramos que en la práctica, cuando entran en juego velocidades muy grandes, el tiempo y el espacio resultan que ya no son magnitudes absolutas, sino que dependen del observador. Pero bueno, eso queda para divertirnos más adelante. Ahora concentrémonos en los conceptos clásicos. Entonces, ¿en qué se basa la dinámica, en este caso dinámica de la partícula? En las leyes de Newton o principios de Newton, ¿sí? Bueno, en el título dice leyes, fíjense, al lado de la fotito de Newton o de la foto de una pintura de Newton, un retrato, y luego los enumeré como principios, ¿no? Quizás tendría que haber sido coherente poner principio y leyes en ambas partes. ¿Cuál es la idea de principio? Es algo muy potente. ¿Por qué? Porque principios son enunciados que damos como buenos,
¿sí? Sin esperar que haya ninguna demostración o prueba. En algún caso lo que puedo pedir, lo que puedo tener es equivalencia entre dos conjuntos de principios, entre dos principios, ¿sí? Y demostrar que ambos dicen lo mismo, y no son otra cosa que formas alternativas de describir el mismo fenómeno, ¿sí? Entonces, las leyes, principios de Newton son así, las propuso Newton, resulta que funcionan, están súper comprobadas, y dentro de los límites que antes les planteaba, funcionan bárbaro. ¿Sí? Sabemos que tienen limitaciones, pero para los problemas que resolvemos, que nos interesan en este curso, no los ponemos en cuestión. Y a partir de ellos, construimos y desarrollamos una serie de fórmulas, de algoritmos de trabajo, ¿sí? Teoremas, etc. Y como todos están basados en estos principios, sobre estos principios, es por eso que la materia se llama mecánica racional. Está todo razonado a partir de estos primeros principios. Entonces, ¿cuáles son? Los repasamos rápidamente. El principio de inercia dice que todo cuerpo se mantendrá en reposo o con movimiento rectilíneo uniforme, mientras no actúe sobre este una fuerza que lo aparte de dicho estado. ¿Sí? Es decir, que si un cuerpo está quieto o se mueve con velocidad constante, que obviamente es un movimiento rectilíneo, ¿no? Porque velocidad constante es módulo, dirección y sentido, va a quedar ahí mientras yo no aplique sobre él ninguna fuerza. Entonces acá este principio además nos está definiendo lo que es además un sistema inercial, ¿no? Un sistema inercial es aquel que está vinculado a un observador que está en reposo o se mueve con velocidad constante. Y ese sistema de referencia es apropiado para plantear las leyes de Newton, para trabajar con estos conceptos. Cuando el sistema no cumpla con esas condiciones, tenemos que apelar a las herramientas de movimiento relativo, que es lo que vamos a, es decir, con sistemas acelerados, donde el observador está en un sistema de referencia acelerado, que es lo que vamos a ocuparnos a partir de la semana próxima. Muy bien. Luego está el principio de masa, que también es la ley fundamental de la dinámica, que dice que la derivada de la cantidad de movimiento es proporcional a la fuerza que actúa sobre un cuerpo, tiene su dirección y sentido. Porque de aquí sale fuerza igual a masa por aceleración. ¿Sí? Fuerza igual a masa por aceleración está es lo que está diciendo esta expresión, ¿no? Porque no dicen. Recordemos qué es la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento, que normalmente llamamos P, o identificamos con la variable P, es un vector, y es el producto de masa por velocidad. Es un producto de un vector por un escalar, ¿sí? La dirección, sentido de P, nos lo da la dirección y sentido de la velocidad. Esto es la cantidad de movimiento. Y nos dicen, la fuerza, la derivada de la cantidad de movimiento, con respecto al tiempo, ¿no? Derivada de P respecto de T, recordemos que esto es vector, ¿sí? Es proporcional a la fuerza que actúa sobre el cuerpo y tiene su dirección y sentido. Si yo ahora hago la derivada de P respecto del tiempo, y por ahora nos limitamos a sistemas cuya masa es constante, bueno, la masa es constante, y cuando derivo la velocidad, me da la aceleración, masa por aceleración, ¿no? Aceleración es vector, la velocidad es vector. Entonces, fuerza igual a masa
por aceleración. Ley fundamental de la dinámica. Un comentario, esta masa que está aquí es lo que se llama la masa inercial. Que es la masa de todos los días. ¿Por qué? Porque habrán escuchado también, dice, hablar de la masa gravitatoria, ¿sí? Que es aquella responsable de la atracción gravitatoria entre los cuerpos. Bueno, es la misma. Entonces decimos directamente masa. Entonces la masa gravitatoria es la misma, es equivalente que a la masa inercial. Esto que estoy diciendo quizás nunca se lo plantearon. ¿Por qué? Y porque como es todo lo mismo, no hacemos ningún tipo de distinción. Pero no es algo trivial. Newton demostró que eran la misma. ¿Sí? Por eso cuando tenemos la fuerza del peso, decimos que es igual a m por g, donde g es la aceleración de la gravedad. Y esta fórmula es solo válida cuando estamos sobre la superficie de la Tierra y subimos y bajamos un poquito respecto de la superficie de la Tierra. ¿Sí? Pero esta masa, ya veremos más adelante en movimiento central, la atracción gravitatoria a grandes distancias, ¿no? Que esta es una fórmula simplificada que es válida, ¿sí? Para cuando estamos a distancia del centro de la Tierra igual al radio de la Tierra, es decir, sobre la superficie de la Tierra. Pero lo que quiero marcar acá es que esta masa que está aquí es la misma que está ahí. ¿Sí? Pero resulta que una es una masa gravitatoria y otra es la masa inercial, que son equivalentes. Y el principio de acción y reacción, el tercero, dice que a toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Esto está asociado cuando tenemos más de una partícula, ¿sí? Si tengo acá una partícula m y una m', y supongamos que interactúan porque están conectadas por un resorte, o por una soga que no tiene elasticidad, inextensible, ¿sí? O interactúan gravitatoriamente, resulta que la fuerza que haga por cualquiera de estos mecanismos m sobre m' es la misma que m' le hace a m. Y son un par de acción y reacción. Son un par en el sentido de que son dos, ¿sí? No en el sentido de par de fuerza por distancia, en el sentido de cupla, ¿sí? Un par porque son dos, ¿sí? Entonces, en este curso, a partir de estos tres principios, le vamos a dar vuelta a la maquinita y vamos a desarrollar todo el curso. ¿Sí? Quiere decir que es toda una gran estafa esto, digamos. Robamos a partir de dos ideas locas, ¿sí? Una materia entera resolviendo distintos tipos de problemas, pero no sacamos los pies del plato, digamos, de lo que dicen estas tres leyes de movimiento. Y de ahí la genialidad de Newton y el impacto que tuvo en la historia, su aporte. ¿Sí? Bueno, entonces, dejo de compartir esto y paso a la pizarrita. Ahí lo maximizo. Voy a acomodar acá las herramientas para que me dejen escribir. Ahí. Y vamos a continuar presentando los teoremas de conservación. ¿Sí? Digamos, a partir de las leyes de Newton, podemos deducir una cantidad de teoremas, ¿sí? Donde identificamos magnitudes que bajo ciertas circunstancias permanecen constantes. Y estas
son conceptualmente muy importantes y además son una herramienta genial para resolver problemas de forma muy, muy elegante, ¿sí? Entonces, la primera, que es trivial, es la conservación del momento lineal o la cantidad de movimientos, digamos la conservación de P. Entonces, este P, cantidad de movimiento o momento lineal, son sinónimos y lo pueden encontrar de cualquiera de las dos formas, ¿sí? En la bibliografía. Entonces, ¿qué dice? Que si la resultante de fuerzas sobre una partícula es nula, la variación de P respecto del tiempo es 0 y P se conserva. Entonces, tenemos una partícula de masa m. Sobre ellas tenemos aplicadas varias fuerzas, F1, F2. Este es el caso general. ¿Sí? Tres fuerzas. ¿Qué sucede? De estas tres fuerzas se puede calcular una resultante. ¿Sí? Y es con ella con la que trabajamos y enunciamos todos estos teoremas. ¿Sí? Lo estamos expresando de esa forma, de la redundancia, de la forma más general. ¿Sí? Con una única fuerza, pero que de alguna forma resume, condensa todas las fuerzas aplicadas porque es la resultante de todas ellas. Entonces, este teorema de conservación de P tenemos fuerza igual a m por la derivada de b respecto de t, que es la aceleración. ¿Sí? Y esto que tenemos aquí es P punto. Entonces, dice, si esto es 0, resulta que P punto es igual a 0, que quiere decir que P es una constante, lo que quiere decir que la velocidad de la partícula es una constante. No estamos diciendo más que el segundo, enunciando de otra forma alternativa el segundo principio. Otro concepto es impulso, vinculado con cantidad de movimiento. Bueno, impulso se define como, bueno, yo puedo escribir, voy para atrás un poquito, fuerza, segunda ley de Newton, como derivada de P respecto de T. ¿Sí? P punto. Nada me impide reescribir esto como F por diferencial de T igual a diferencial de P. ¿Sí? Y ahora sí, engancho con lo que decía, definimos impulso, que lo llamo I, como la integral de F por diferencial de T durante un intervalo de tiempo arbitrario, ¿sí? T0, T1, y esto a qué va a ser igual? Y a la integral de dp entre T0 y T1, que va a ser P evaluado en T1 y en T0, que es igual a P1 menos P0. Entonces, este teorema de conservación lo que dice es que el impulso, ¿sí? Que el incremento de la cantidad de movimiento de una partícula es igual al impulso que recibió durante ese intervalo. Esta herramienta es clásica para resolver problemas de impacto, ¿no? Por ejemplo, que estudio cómo
con qué velocidad sale una pelota de golf cuando el golfista la impacta le pega con el palo. ¿Sí? Lo que va a suceder es que durante unas fracciones de segundo, entre T1 y T0, va a estar aplicándole una fuerza F, ¿sí?, a la partícula. En este caso la pelotita. La pelotita podrá estar inicialmente en reposo, quiere decir que tiene cantidad de movimiento P0 nula, y va a salir disparada con cierta velocidad en cierta dirección, que es la cantidad de movimiento de salida. ¿Qué sucede? Para hacer yo esta cuenta del impulso, tengo que tener un gráfico, bueno, la información, en este caso un gráfico, de cómo es la fuerza en función del tiempo, ¿sí? Y supongamos que es algo así. Entonces, cuando hago esta integral, F es función del tiempo, ¿sí? Entonces, la pelotita va entrando en contacto con la partícula, esta se va deformando, luego recupera, va perdiendo el contacto, bueno, lo que sea esta curva, ¿sí? Entonces, impulso y cantidad de movimiento están relacionadas, y fíjense que no hay ninguna ciencia, esto es tomar la ley de Newton, la segunda ley de Newton, acomodar los términos y bautizar al primero F diferencial T, su integral, como el impulso, ¿sí? Otro teorema de conservación es la conservación del momento angular o momento cinético L, ¿sí? Esto, entonces tenemos dos nombres para L, ¿sí? Momento angular o momento cinético. Entonces, para esto, ¿qué precisamos? Un sistema de referencia, obviamente 3D, yo acá hago un grafiquito 2D para no complicar la presentación, donde tenemos la partícula, seguimos la partícula en su trayectoria, tenemos un vector, tenemos el vector posición de la partícula respecto de ese origen. Luego bueno, entonces esto es R. Y luego tenemos la velocidad de la partícula, que, bueno, acá la tengo que dibujar tangente a la trayectoria, ¿sí? Bueno, esta partícula tiene masa m, este es el vector velocidad. Yo seleccioné un origen arbitrario y defino L, el momento cinético, como el producto R vectorial la cantidad de movimiento, por la cantidad de movimiento. Recordemos que todo esto es vector, es decir, R por M por B. Quiere decir que esto va a ser igual al módulo de R por el módulo de B por M por el ángulo por el seno del ángulo comprendido entre R y P, entre R y B. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué tengo que hacer? Bueno, aquí prolongo la dirección de R, y es el ángulo entre R y P, es decir, que aquí el ángulo será esta vuelta, ¿sí? Yo llamo θ. Esto va a ser el módulo de R por el módulo de la velocidad, bueno, por M, que es un escalar que no pasa nada, por el seno de θ. ¿Sí?
Fíjense que esta magnitud depende de dónde a mí se me ocurra poner el origen, elija el sistema de referencia para calcularlo. Quiere decir que yo no puedo decir arbitrariamente esta partícula, ¿sí?, tiene 18 unidades de L. ¿Cuáles van a ser esas unidades? Bueno, masa por velocidad por distancia, ¿no? Quiere decir que van a ser kilos por metro sobre segundo por metro cuadrado. Van a ser kilos, metro cuadrado, segundo, ¿sí? Por ejemplo. Yo no puedo estar eso en forma... Está incompleta la información. Si yo doy el valor de L de una cierta partícula M, hasta que no diga con respecto a qué origen. Distinto es la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento yo puedo decir cuánto vale y es independiente del sistema de referencia, ¿no? Porque estoy haciendo la multiplicación de masa por velocidad. En cambio, el L depende de dónde elija el origen. Porque fíjense que lo puedo poner, si pongo O, por aquí, de forma tal que R es colineal con velocidad, ¿sí? El ángulo entre ellos es 0 y el L me da 0. Así que hay que tener en cuidado eso. Es lo mismo que ocurre con los momentos, ¿no? Cuando uno calcula momentos de una fuerza, tiene que tener claro cuál es el origen o el punto respecto al cual está calculando los momentos. Bueno, es que Perdón, si vamos por ese ¿podrás lado... repetir eso? Porque no me quedó claro por qué usaste el ángulo más grande y no usaste el más chico. El tita. Porque es indistinto, pero uno quería reforzar la idea que cuando uno hace un producto vectorial, ¿sí?, toma la dirección del primer término del producto y a partir de ahí mide el ángulo, ¿sí? Y lo mide positivo, que normalmente positivo es antihorario, así que hay que darle toda esa vuelta. Numéricamente da lo mismo que si hubiese tomado el otro negativo, ¿no? Pero Listo, por listo. consistencia, yo sé que midiendo positivo de la dirección de uno hasta la dirección del otro, está siempre bien. Si quiero tomar el menos del otro, está perfecto, pero es más sistemático hacerlo de esta forma. ¿Sí? Pero, profe, perdón, o sea, de la otra forma, si se toma el ángulo más chico, L quedaría entrante, no saliente. Ahí no sería distinto eso. Definitivamente, pero por eso vas a tener que tener cuidado de cuál es cuidado con los signos, ¿sí? Claro. Ah, Fíjate que para hacer este producto vectorial, claro, yo o quiero sea, hacerlo a por la ahí mano el derecha, ángulo me lo cambia de sentido, eso. si yo quiero hacer esto como darme cuenta gráficamente, ¿qué hago normalmente? Y pongo los dos vectores con el mismo origen, aunque no estoy representando esto, ¿sí? Y ahora hago R por B, ¿sí? Y entonces esto me va a dar entrante. Pero lo que pasa es que sea entrante, ya lo definí yo porque hice acá la regla de la mano derecha, ¿no? Y el pulgar me quedó apuntando hacia adentro de la hoja. Entonces este ángulo lo tomo como positivo, el seno de 30. ¿Sí? Porque la dirección se la di yo por la regla de la mano derecha. Ah, está bien. Claro, sí, en ese Entonces, ¿qué sentido. pasa? Cuando uno hace las cuentas o especializa estas expresiones a partir de observar, hacer regla de la mano derecha y ver en qué lado da, y luego el signo se lo da con la regla de la mano derecha, ¿sí? Genial. Pero si uno lo tiene que programar en un programa de computadora, ¿sí? ¿Qué hace? Y pone los vectores con sus componentes, ¿sí?
y hace el producto vectorial como sabemos, ¿no? IJ, ¿no? Por IJ y, digamos, los dos vectores con componentes, me estoy refiriendo a hacerlo de esta forma, ¿no? Y con el determinante, no me salía la palabra, ¿no? Y acá pondrá las tres componentes, bueno, supongamos que es 3D, ¿no? El problema, acá pone las componentes del vector velocidad. E I, disculpen, L, le va a quedar, bueno, como la masa por esto, ¿verdad? Entonces de ahí por R1 por V3 menos V2 por R3, después, bueno, phi de columna, cambia de signo, etc. Lo que hay que evitar es hacer una mezcla de los dos procedimientos, por decirlo de alguna forma, y llegar a una inconsistencia. ¿Sí? Sí. Genial. Gracias. Bueno, saco esto para que me quede lo que tenemos aquí ordenado. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a derivar L con respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? La derivada de R por M por B, bueno, dejo de poner las flechitas de vector con respecto al tiempo. Esto es L punto. Y tengo que hacer una derivada de un producto de funciones del tiempo, ¿no? Porque R es función del tiempo, la posición es función del tiempo y la velocidad varía con el tiempo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? R derivado, ¿sí? R derivado con respecto al tiempo no es otra cosa que la velocidad, ¿sí? Por el segundo término sin derivar. Entonces me queda por M por B. Más el primero sin derivar por el segundo derivado por M, y la derivada de B con respecto al tiempo es la aceleración. ¿Y qué me pueden decir de este primer término? Da cero. Claro, muy bien, da cero, porque estoy haciendo el producto vectorial de la velocidad por escalada, digamos, por M, pero son dos vectores colineales. Es lo mismo, ¿no? Está claro que yo puedo escribir esto como mb por b. Hago el producto escalar de la velocidad por sí mismo. Entonces este término da cero. ¿Sí? Y acá, ¿qué me quedó entonces? R, producto vectorial, ¿y a qué es igual masa por aceleración? Fuerza. Claro, a la fuerza que actúa sobre la partícula, la fuerza resultante. ¿Sí? Entonces, acá nos quedó el otro teorema de conservación que nos dice que la variación que, a ver, nos dice que la derivada de L con respecto al tiempo, ¿sí?, es igual a el momento que actúa sobre la partícula, que normalmente lo llamamos N. Fíjense que esta fórmula vendría a ser como la hermana, parienta cercana, de fuerza igual a masa por aceleración, ¿no? Porque uno dice la variación de P, es decir, P punto, es igual a la fuerza que actúa sobre la partícula. Acá lo que estamos diciendo, L punto, es decir, la derivada del momento cinético o momento angular, es igual al momento de las fuerzas aplicadas. ¿Sí? Entonces, cuidado ahí con la palabra momento, que aparece por todos lados. ¿Sí? No confundirse.
Pero esto va a depender de el sistema de referencia, ¿sí? Porque el momento de la fuerza sobre la partícula lo tengo que calcular respecto del mismo origen O, ¿sí? Entonces, si en este caso, por ejemplo, la fuerza F resultante sobre la partícula, pum, podría estar ahí. Entonces, el momento que hace F respecto a O, en este caso es R vectorial F, y el dibujo me salió perpendiculares sin querer, quiere decir que va a ser por el seno de 90, ¿sí? Pero fíjense que si yo hubiese tomado el origen, por ejemplo, en este punto, ¿qué ocurría? ¿Cuánto vale el momento ahí? 0, ¿no? Porque R hubiese estado ahí, es decir, está colineal con F, así que el momento respecto de este punto es nulo. ¿Sí? Sin embargo, el L no es nulo, porque es este R que acabo de dibujar, ¿sí? Por B, por la masa, bueno, por el seno del ángulo comprendido. No enchastro más el dibujo, por el seno del ángulo comprendido. Y ese es el valor que se tiene que permanecer constante. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque si el momento es nulo, L punto es 0, lo que significa que L es constante. Es decir, análogo al teorema de la conservación de P, puedo plantear teorema de la conservación de L. ¿Sí? Sin embargo, fíjense que distinta la circunstancia haber elegido el origen acá para que el momento sea nulo, o haberlo elegido donde estaba inicialmente, donde no es 0 el momento, entonces significa que L no es constante. Lo dejamos ahí para que quede prolijito. Y luego cerramos esto con el impulso angular. Que es análoga a lo del impulso, a lo del momento lineal o cantidad de movimiento que decíamos antes, ¿no? Porque si yo ahora tengo que diferencial de L sobre dt, es decir, derivada de L con respecto al tiempo es igual al momento, nada me impide poner n por diferencial t es igual a L, ¿sí? Y defino m como impulso angular a la integral entre t0 y t1 de n diferencial t, ¿sí? Y esto me va a quedar igual, aquí me olvidé el diferencial x, ¿sí? Esto me va a quedar igual a L entre t1 y t0, y este es igual a L1 menos L0. Entonces, lo que me está diciendo acá es que el incremento del momento angular, L, ¿sí? El momento cinético de la partícula, o la variación, o incremento positivo o negativo, digamos, es igual al momento de las fuerzas que actuaron sobre ese periodo de tiempo que estamos considerando. Entonces, recapitulando un poquito, ¿qué tenemos? Conservación de la cantidad de movimiento P, donde P es igual a masa por velocidad.
que vemos que si no tenemos fuerzas aplicadas, P permanece constante porque su variación temporal es nula. Luego definimos impulso lineal, ¿sí?, como la integral de fuerza diferencial tiempo. Y vemos que va a ser igual a la variación de la cantidad de movimiento. Luego seleccionamos un punto arbitrario a partir del cual calculamos el L, que es el momento cinético o momento angular, que lo definimos como el producto vectorial R, vector posición, por cantidad de movimiento lineal. Es decir, L es igual a R vectorial P. Y resulta que la variación de P, discúlpenme, la variación de L, la de L punto, la derivada de L con respecto al tiempo, es igual al momento aplicado sobre la partícula. Y luego, con la misma estrategia que pasamos de la conservación de P, al ligar, digamos, o a vincular el impulso con P, el impulso lineal con la cantidad de movimiento, ¿hola? Ahí se te escucha, profe. Hola. Recording stopped. Sí. ¿Sí? ¿Volvimos? Sí. ¿Hola? Sí, ahí se te escucha. Sí, se escucha, profe, sí, sí. Se escucha, Sí, ahora se se escucha. escucha. Lo que ocurrió es que alguien más inició sesión desde otro dispositivo y cortó, digamos, cortó la... La grabación se cortó también. Sí, pero yo me quedé afuera, tuve que volver a loguearme, etc. ¿Ustedes me vieron siempre en línea o me perdieron? Sí, no, nunca se dejó de compartir la pantalla. Ah, está bien. Claro, estaba la pantalla compartida, pero yo estaba afuera. Sí, capaz que alguien más de la cátedra intentó ingresar, pero abrió la reunión. Bueno, no pasa nada. Entonces habíamos quedado en que, bueno, introducíamos este teorema de la conservación del impulso angular o de la vinculación que hay, la relación que hay entre el se impulso angular. la pantalla. Sí, ahora engancho. Entre el impulso angular y el momento cinético. ¿Sí? Bueno, entonces hasta ahí, el video se cortó ahí también, la grabación. Esperen que voy a poner para que ese video me lo baje a mi compu. Y empiezo a grabar a partir de acá. Recording in progress. Genial. Bueno, lo que sigue es conservación de la energía. Y vamos a introducir el concepto de trabajo. Y el primero que vamos a tener va a ser el teorema de trabajo y energía. ¿Sí? Entonces, W, de work en inglés, ¿sí?, porque reservamos T para energía cinética, se define, dado dos configuraciones del problema 1 y 2, como la integral
de la fuerza, producto escalar, que ahí lo enfatizo, diferencial de camino, diferencial de trayectoria. Quiere decir que acá tengo un punto 1, un punto 2, la partícula viaja entre el punto 1 y el punto 2, la dibujo acá en una posición arbitraria genérica M, sometida a la acción de una fuerza. Y sobre esta fuerza no estoy planteando ningún tipo de hipótesis, ¿sí? Puede ser una fuerza que dependa de la posición, como será, por ejemplo, si se trata de una fuerza elástica, porque estoy estirando un resorte, estirando y comprimiendo un resorte. Puede ser una fuerza que dependa del tiempo, ¿sí? Puede ser una fuerza que dependa de la velocidad. Por ejemplo, me estoy moviendo con una partícula en un medio viscoso que me ofrece resistencia al avance, ¿sí? Ninguna tipo de hipótesis o restricción sobre el tipo de fuerza. Entonces sigo trabajando con esta expresión. Y la escribo de esta forma, la integral entre 1 y 2, fuerza lo reemplazo por masa por aceleración, y la aceleración la escribo como derivada de la velocidad respecto del tiempo, ¿sí? Y diferencial de S lo escribo como B por diferencial del tiempo, ¿no? El diferencial S va a estar, para esta posición arbitraria, va a ser un desplazamiento, ¿sí? Va a medir el movimiento sobre la curva, ¿sí? Sobre la trayectoria. Y acá tengo que conservar el producto escalar. Entonces, bueno, hay varias formas de ver esto, pero esta quizá no es la más matemáticamente más estricta, pero yo digo, bueno, mira, simplifico los diferenciales t, y ahora me quedó una integral sobre la velocidad. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado cómo interpretamos 1 y 2, ¿no? En el sentido que si yo lo interpreto, estoy haciendo la integral f diferencial s, s es la medida de cuánto avancé sobre la trayectoria. Si yo haciendo este jugarreta decía, no, ahora lo hago entre tiempo cero y tiempo, ¿sí? Entre los tiempos, estos 1 y 2 eran tiempo inicial y tiempo final. Y si ahora, porque simplifiqué, cambié la velocidad, estas son las velocidades asociadas final e inicial, es decir, al principio era el S asociado a la posición 1 y a la posición 2. Si lo planteaba como tiempo, los límites de integración había que interpretarlos como tiempo 1 y tiempo 2. Y si ahora cambia la velocidad, lo tengo que interpretar como velocidad 1 y velocidad en 2. ¿Está bien? Pero mientras no estemos haciendo las cuentas, digamos, no tengamos que especializar esto con números para esta deducción, lo podemos tratar así en forma relativamente laxa. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué es lo que me queda? Que me queda la integral de b diferencial m por b diferencial b. ¿Sí? Cuya primitiva va a ser 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado entre, ahora pongo B2 y B1. ¿Sí? Y esto es igual a 1/2 de la masa en B2 menos B1 al cuadrado al cuadrado. Resulta que esta magnitud que apareció acá la identifico como energía cinética, que es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Entonces el teorema de trabajo y energía, ¿qué me dice? Que el trabajo
para ir de 1 a 2, el trabajo que realiza la fuerza que actúa sobre la partícula para llevarla de 1 a 2, es igual a la variación de energía cinética. Y esto vale siempre. No importa cuál sea la naturaleza de la fuerza. No importa de qué dependa de la fuerza, si la posición, de la velocidad, del tiempo, o de las tres, o de cualquier combinación de dos de ellas. Y fíjense que son todas, bueno, el trabajo y la energía cinética, ambas, mejor dicho que todas, magnitudes escalares. Es un error conceptual enorme hablar de trabajo en X, trabajo en Y, y energía cinética en X y energía cinética en Y, y tratar de aplicar esta fórmula por componente. ¿Por qué? Porque es una magnitud escalar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el trabajo lo definí como fuerza, producto escalar, desplazamiento, diferencial de desplazamiento. ¿Sí? Quiere decir que para este dibujito que yo hice ahí, si tengo que calcular el trabajo de la fuerza debido a este desplazamiento que está teniendo en este momento, ¿sí? Tengo que considerar el ángulo que hay, bueno, horario entre horario, para no complicar el dibujo, acá lo hago ahí. Lo hago por este lado, digamos. No, está bien, porque es de F al diferencial de S, por este ángulo θ que hay ahí, ¿sí? Entonces tengo, para hacer esta integral, ¿cómo la tengo que especializar? La integral entre 1 y 2, del módulo de la fuerza, que dependerá de la posición, que dependerá de lo que sea, pero no es constante, por el coseno de θ, que tampoco es constante, por diferencial S, ¿no? Por el módulo de S. Claramente, si la fuerza es perpendicular al diferencial S, el módulo, discúlpenme, el producto escalar es 0 y no realiza trabajo. Y realiza el máximo trabajo cuando ambos son colineales. Y luego la energía cinética da escalar. ¿Por qué? Porque estoy haciendo las velocidades, evaluando la velocidad al cuadrado. Estoy evaluando, diciéndolo mejor, el cuadrado de la velocidad. Es decir, estoy haciendo el producto escalar de la velocidad por sí misma. ¿Sí? Entonces eso da escalar. Entonces, cuidado acá, ¿no? Porque muchas veces uno entra en medio piloto automático sin pensarlo mucho y trata de usar esta expresión por componentes. No, no se puede dividir, es un escalar, no es una magnitud vectorial. Y luego también muchas veces nos traiciona que cuando hacemos un medio de la masa, fíjense que es la diferencia entre la B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado, porque es la energía cinética 2 menos la energía cinética 1. Hay que evitar el error tonto de hacer la diferencia de las velocidades y elevarlo al cuadrado, que no es lo mismo. ¿Sí? Sino que es el cuadrado de uno menos el cuadrado de la otra. ¿Sí? Bueno, y siendo las 6 de la tarde, es buen momento para hacer una pausa. No sé, ¿tienen alguna consulta? ¿Ahora? Yo tengo una duda. Sí. Si bien el trabajo es escalar, ahí cuando estás haciendo la integral de la masa por diferencial de la velocidad por la velocidad, Sí. esa velocidad y el diferencial sí son vectoriales, ¿no? Sí. Ah, Muy listo. excelente la observación. Viste que yo dije, lo voy a hacer así porque voy, para hacerla corta, pero formalmente no lo estoy haciendo del todo bien.
Para hacerlo del todo bien, porque ahí lo que yo argumento es que cuando hice este producto escalar, diferencial de B por B, porque era que es el S, ahí me quedó escalar. Pero si lo miran en el libro, en alguno de los libros, van a encontrar que dicen que esta expresión la reescriben así: masa, porque bueno, se considera constante, de integral entre 1 y 2, derivada de B respecto de T. Bueno, hago lo mismo que arriba, por B diferencial de T. Y esto me queda, hago la masa sobre 2, la integral entre 1 y 2. Ahora escribo una expresión equivalente, derivada con respecto al tiempo de B cuadrado diferencial T. ¿Sí? Esta expresión que acabo de escribir, bueno, estas dos son iguales. No resolví la integral, ¿sí? Sino que escribí de una forma alternativa. ¿Y qué pasa? Acá me quedó el producto B escalar B, que hace que esta magnitud sea escalar. Digamos, como que cambio entonces acá puedo hacer esto con esto. Cambié de variable de integración, en lugar de integrar B, integré velocidad al cuadrado, que es escalar. ¿Sí? Entonces me queda 1/2 de la masa B cuadrado entre B2 y B1. Cambié de variable de integración. Estoy integrando la velocidad al cuadrado, que es escalar. Entonces es muy sutil, genial que te diste cuenta, ¿sí? Normalmente no lo presento con esta segunda versión. ¿Por qué? Porque si me pongo a explicar el cambio de variable, etcétera, etcétera, se pierde el foco en el concepto físico que estoy tratando de remarcar antes. ¿Sí? Claro, perfecto. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. ¿Alguna pregunta, consulta más? Profe, ¿le hago una consulta? Sí. ¿Este es un caso particular o es general? Porque acá queda como que importa solamente el momento final y el inicial nada más. Pero no puede ser que la fuerza sea un campo vectorial o algo así. No, es que la fuerza seguro que es vectorial. No, un campo vectorial, o sea que vaya cambiando punto a punto. Efectivamente. ¿Y no sería una integral curvilínea ahí, una de trayectoria? Definitivamente. Bueno, esto que marqué, muy bien, muy bien. Todos los conceptos que dijiste están fantásticos. Yo lo único que estoy diciendo, tenés razón en todo y está todo considerado. Porque esta integral acá es una integral de camino. Porque hay que integrar sobre este camino para llegar de 1 a 2. Entonces, para hacer esta cuenta, tenés que integrar sobre el camino. Y yo les decía, ojo, que cuando hacen esa integral de camino, tienen que ir, acá hay un producto escalar, lo que implica ir viendo punto a punto, mientras se va integrando, el ángulo que hay entre F y diferencial de S. Esta fuerza puede ir variando la dirección mientras evoluciona sobre el camino, ¿sí? Y en algún momento quizás se pone paralela el camino y no produce trabajo. En otro caso está 90, no, discúlpenme, se pone perpendicular al camino y no realiza trabajo. En otro momento se pone colineal, ¿no? Con θ igual a 0 y resulta que es el trabajo es trabajo positivo. Y en otro momento puede ser antagónica, ¿sí? Apuntar al revés del avance de la partícula, ¿sí? Entonces va a ser trabajo negativo, pero toda esa sumatoria, que de última, eso es una integral, ¿no? De
F diferencial S a lo largo de todo el camino tiene que resultar en un trabajo, ¿sí?, cuyo valor es igual a la variación de energía cinética de punta a punta, es decir, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado final menos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado inicial. Y tiene que dar lo mismo. Bien, bien. Entonces uno acá ve cómo este teorema de conservación a uno le puede ahorrar muchísimo trabajo. Porque si yo de alguna forma tengo la información o la calculé de las velocidades inicial y final, y tengo que saber el trabajo de la fuerza, resto las energías cinéticas, que normalmente es mucho más fácil de ponerse a resolver la integral a lo largo de todo el camino. Pero que en este caso la fuerza puede ser lo que querramos, ¿sí?, la naturaleza que se nos ocurra. Depender punto a punto, ¿sí?, variar con el tiempo, con una combinación de ambos, variar con la velocidad. Esto vale siempre. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces hacemos, ¿qué tengo? 6 y 2. Bueno, hacemos hasta el cuarto, ¿sí? Hacemos la pausa hasta el cuarto.